Bueno, vamos a rescatar algunas ideas de la temática de las cualidades de un investigador en sociología. Hay por lo menos unas 4 o 5 características que hay que mencionarlas. Uno, cualidad de un investigador en sociología es la actitud cognoscitiva. La actitud cognoscitiva la definimos o la entendemos como la capacidad que tenemos para tener una mente flexible, una mente abierta a nuevas ideas. Es decir, no estar cerrado a que ya lo sé todo o que ya lo conozco todo, sino que estar con la mente dispuesta a querer aprender más cosas, a querer conocer. Esa es la actitud cognoscitiva. La palabra cognoscitiva viene de la palabra cognoscere, del latín cognoscere, que significa conocimiento. Entonces, la actitud de cognoscitiva es la actitud de conocer, la actitud de querer saber más, como en el ámbito de la filosofía, ¿no? La filosofía es eso, la actitud o la predisposición al conocimiento, a querer saber, la actitud hacia el saber. Esa es la primera actitud que debe tener un investigador en sociología. O incluso todos los que hacen investigación deben tener esta cualidad de mantenerse con esa apertura mental de querer saber más y aprender más cada día. El día que tú digas, ya lo sé todo, ese día ya dejaste de aprender. Bueno, otra de las cualidades de la investigación en sociología, o lo que debe tener un investigador, es la actitud ética. La actitud ética entendemos el trabajo honesto que se debe realizar para poder recopilar o recabar la información, recopilar los datos. Con esto quiero decir que la honestidad es muy importante, la responsabilidad y la transparencia de hacer las cosas en forma legal. En Estados Unidos, en la década de los 50, 60 aproximadamente, en Tuskegee, en Alabama, y en otras partes de Estados Unidos, en esa misma época se hicieron varios estudios para encontrar la cura de la sífilis. Y la forma como procedieron los científicos en ese tiempo, en la década de 1950, 1960 aproximadamente, lo hicieron de una manera deshonesta, de una manera antiética, antiprofesional. Tomaron como sujetos de experimentación a los señores de la tercera edad, a los ancianos, a las personas minusválidas o las personas discapacitadas físicamente, a las personas que estaban al margen de calle, es decir, como le llamamos a los que piden dinero en la calle, a los que tenían algún tipo de problema psicológico, como los militares que fueron a la guerra de Vietnam y que tenían algún tipo de un estrés postraumático, a niños que estuvieran discapacitados, a seres humanos, hombres o mujeres que tuvieran otra orientación sexual, otra identidad de género. Los tomaron y les dijeron que que iban a hacer un estudio, pero nunca les dijeron qué les iban a suministrar, que les iban a inyectar un cierto virus para ver los efectos que tenía, por encontrar supuestamente la cura de la sífilis, pero nunca les dijeron que era para eso. Así que tomaron a las personas y les inyectaron. Días después, pues las personas empezaron a tener reacciones adversas secundarias y pues murieron. Nadie reclamó porque eran personas que no tenían, algunos de ellos no tenían familiares quien los podía demandar. Incluso si hubiese habido gente que querían demandarlos, no había una forma contundente de demandarlos porque no había un papel, un registro donde los científicos los hubieran obligado, y entonces los científicos se escudaron muy bien porque no tenían algún elemento que pudieran usar en su contra. Si la sociedad quería demandarlos, no podían hacerlo porque pues no había evidencias. Dijeron, podían decir, pues ellos vinieron aquí, se les puso esto, o bien sea, nosotros no tenemos ninguna injerencia, ninguna responsabilidad en ese asunto. La forma en cómo procedieron y obtuvieron la información para ver si ese antídoto que tenían era eficaz contra la sífilis fue una manera antiética, deshonesta. Hoy en día
a partir de eso que se hizo en Tuskegee, en Alabama, y a partir de los experimentos que se hizo en la Segunda Guerra en Francia, en Alemania y en Japón, que experimentaban con cuerpos humanos y con seres humanos. A raíz de eso, en 1960, 60 y tantos o 70, surge el Comité de Bioética, y a partir de ahí han surgido otros comités para regular el proceso de investigación. Es decir, que las personas procedan de una manera ética para recopilar la información. Así que hoy en día existe un documento que se llama Carta de Consentimiento Informado para hacer una investigación. Así que cuando tú vas a hacer una investigación de mercado, una investigación jurídica, una investigación sociológica, una investigación psicológica o educativa, o en el área que te vaya a tocar estudiar, ya sea aquí en la preparatoria o en la universidad, cuando te pongan a hacer una investigación, y tú vas a recopilar información a través de una entrevista, una encuesta, que puede ser cuestionario, una observación, un diario o lo que sea, como herramienta, tienes que pedir el consentimiento informado de la paciente o del paciente o de la gente. Es decir, debes llevar esa carta en donde va a leer el sujeto, va a leer que él se compromete, va a poner su nombre, se compromete a participar en ese proyecto y que puede salir en el día y el momento que él quiera sin que haya repercusiones sobre su contra. Y además ahí se le explica qué derechos tiene, a qué se va a someter, a qué no se va a someter, cuáles son los beneficios, cómo se va a enterar de esos resultados, y le sirve para ampararse legalmente, jurídicamente a él, y también a ti como investigador o investigadora te sirve para eso, ¿no? Firma él y firma un testigo de él. Firmas tú como investigador y firma un testigo tuyo como investigador. Así que así se realiza el experimento, así se realiza la investigación o la entrevista, lo que sea, procediendo a obtener información de las personas, de la empresa, de una empresa, de la calle, de amas de casa o lo que sea, de una manera honesta y transparente. Esa es la actitud ética de cómo recopilar la información. Entonces ya tenemos la actitud cognoscitiva, apertura al conocimiento, la actitud ética de proceder con responsabilidad, con honestidad y con transparencia a la luz del día. Otra actitud es la actitud objetiva, es decir, que lo que nosotros vayamos a exponer o lo que investiguemos sean hechos objetivos, veraces, que no sean falseados los datos, que yo no le ponga mi interpretación o cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, que es la situación, el fenómeno, no. Lo que dio como resultado, eso tengo que manifestar. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Mira, hazme un estudio, una investigación, aquí en esta empresa hay un problema, no sé si es la falta de comunicación o lo que sea, pero tenemos problemas. Entonces yo hago la investigación, pero resulta que yo trabajo para esa empresa y yo encuentro que sí está muy mal la empresa, pero yo soy el responsable, por decir, de esa área. Y que si yo digo que los resultados que encontré son porque es parte de mi negligencia o parte de mi responsabilidad, entonces me pueden correr, entonces yo falseo los datos y digo que es otra área o que el problema es otra cosa, que esos fueron los resultados que yo encontré, entonces yo ya no estoy siendo objetivo. Si yo fuera objetivo, decir, ¿sabes qué? Mira, encontré y el problema está en mi área pasa esto, esto y esto, y yo he sido negligente y este es el problema. Entonces la empresa me puede bien despedir o me puede decir, ¿sabes qué? Modifica tus procedimientos. Pero eso es ser objetivo. Objetivo es, si los resultados salieron que la empresa está así, lo tengo que decir de esta manera. Si la empresa está de esta manera, lo tengo que decir de esta manera. Esa es la objetividad, que no se preste a la subjetividad. En el periodismo es muy común. Por ejemplo, muchos periódicos falsean datos, le ponen de más o le quitan con tal de generar morbo o con tal de vender, ¿no? Eso es el amarillismo. Entonces ya no es objetiva la nota. Entonces nosotros debemos caracterizarnos por ser objetivos como investigadores. No solo para los sociólogos, sino en cualquier licenciatura que tú vayas a estudiar. Si es ingeniería, vas a tener que hacer investigación de suelo. Si vas a estudiar mercadotecnia o administración de empresas, vas a tener que hacer investigación de mercado, investigación de finanzas o lo que sea. Si es en medicina, vas a tener que hacer, o enfermería o ciencia de la salud, vas a tener que hacer tu investigación, o sea, tu diagnóstico de valoración, de tratamiento. En todas las áreas, en todas las ciencias hay investigación, jóvenes. No se escapan de hacer investigación. Aquí, el sexto semestre van a hacer metodología de la investigación. En universidad, toda la carrera que van a elegir van a llevar investigación, porque van a hacer investigación. Entonces, esas son las cualidades que deben tener. Actitud cognoscitiva, actitud ética y actitud objetiva. Otra de las actitudes que deben tener es la actitud crítica o reflexiva. Es decir, que cuando encuentren la información, ustedes la analicen, la sopesen, la valoren, que digan, esta información es verdadera, la encontramos en internet y vimos que la fuente es real, son
páginas confiables, páginas que hacen investigación, son páginas serias, profesionales, académicas. O sea, que no copiar datos nada más de cualquier tipo de fuente o página y ponerla como sustento teórico, ¿no? Entonces tienes que analizar qué es verdadero, qué no es verdadero, qué es falso y qué no es falso, qué información es importante. Y eso incluye también en los libros, de respetar, de no plagiar la información, de citar la fuente de donde se extrajo, citarlo conforme al formato APA, Vancouver, Chicago, MLA, el formato que sea, pero tienes que referenciarlo. Esa es la actitud crítica o reflexiva, que analices la información que es recopilado. Eso está dentro de la unidad número 1, ¿ok? Ahora, dentro de la unidad número 2 están dos conceptos que quiero tocarlos rápidamente. No voy a profundizar mucho por el tiempo que me queda. Hay mucha información aquí en las diapositivas que ustedes van a ver. No las voy a leer, solamente se los voy a explicar los datos más importantes. Son dos temas que hay aquí: la imaginación sociológica y la teoría sociológica. Ok, imaginación sociológica. Este concepto lo acuñó o lo creó un tal C. Wright Miles. Él era comunicólogo, daba clases en una universidad en Estados Unidos, pero también daba clases de sociología, y él enseñó a sus alumnos a que usaran la imaginación sociológica. ¿Qué es la imaginación sociológica? La imaginación sociológica la describe él como un pensamiento, como una conciencia, de que yo tome conciencia de que mi vida, mi biografía, está unida a la sociedad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, que lo que yo haga o deje de hacer tiene efectos en la sociedad. La sociedad, lo que deje de hacer o lo que haga o lo que piense, diga o sienta, afecta a mi vida y afecta a la vida de todos los demás. Es decir, que yo cobre conciencia de que lo que yo tengo o lo que yo paso o que yo vivo, de una u otra manera, directa o indirectamente, afecta a las demás personas, a mi comunidad, a mi entorno. Cobrar ese tipo de conciencia, ver que las cosas no son como tal, porque pensamos que las cosas son como tal, las damos por hecho y ya. No, la imaginación sociológica es como un espíritu de filosofía, pararte, detenerte a meditar, reflexionar, ver por qué suceden esas cosas y ver que si ese comportamiento, esa situación que está sucediendo, tiene que ver con mi vida o soy responsable de eso, soy parte de eso y de una u otra manera somos parte. Nosotros somos parte de los problemas que hay en la sociedad y también somos parte de la solución. Podemos ser parte de la solución. Muchos de los problemas que hay en nuestra comunidad, vandalismo, drogadicción, secuestro, corrupción, todo lo que ustedes quieran llamarle, todo tipo de problemáticas, de una u otra manera somos responsables o somos irresponsables porque suceden esos fenómenos. Y si hay progreso, si hay bienestar, de una u otra manera somos responsables de ello también. Eso es lo que Wright Miles está diciendo aquí y pone muchos ejemplos. Por ejemplo, válgase la reiteración, en el caso del aborto, que él toca aquí el tema, pero yo también lo puedo tocar el tema de los embarazos a temprana edad. Mucha gente cree que los problemas personales, son de esa familia, pero no. C. Wright Miles decía que los problemas personales, usando la imaginación sociológica, los problemas de una empresa, los problemas de una familia, los problemas de Juan, los problemas de María, los problemas de Pedro, son problemas de todos nosotros. Nos involucra a todos. Como, por ejemplo, la gente dice, pues ella salió embarazada, es un problema de ella, a ella le va a afectar. O a su familia. Y eso es lo que pensamos, pero no. Los problemas de embarazo adolescente de temprana edad en México, que hay en Zacatecas, en Guerrero, en Yucatán, en Puebla, en Chiapas, en Guerrero, aquí, donde sea, nos afectan a nosotros. Te afectan a ti, Gloria, José, Marta, Karen, Sergio, Fray, todos los que estamos aquí, nos afectan. Y bueno, ustedes me podrán preguntar, pero ¿de qué manera me afecta a mí? Fíjate nada más. ¿Pueden observar aquí atrás a mi espalda el pizarrón? ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí. Bueno, ahí está. Lo voy a poner un poquito más. Ahí está. Por ejemplo, voy a hacer una ilustración muy breve para ver cómo es que sí nos afecta a nosotros este problema de la adolescencia, los embarazos adolescentes. Aquí está.
Vamos a pensar que esto es la sociedad. En la sociedad hay varios rubros que se tienen que cubrir, necesidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México recopila de todo el mundo, de toda la nación, de todo el país, los ingresos, los impuestos. Por ejemplo, está el Producto Interno Bruto. Okay, el Producto Interno Bruto es todo lo que se recopila de las personas que trabajan y que producen en el país. Todos aquellos que trabajan en maquiladoras, empresas, donde sea, están aportando al país y sacan de ahí un porcentaje. Pero tú cuando compras un chicle, cuando compras tu libro, tu uniforme, pagas tu colegiatura, o compras algo en restaurantes, en comercios, todo, estás pagando el impuesto. Y aquí también hay un porcentaje de impuesto al valor agregado. Te cobran también a las personas que trabajan, porque trabajamos, el impuesto sobre el producto del trabajo. También nos cobran a los que ya trabajamos el ISR, el impuesto sobre la renta. También un porcentaje de esto. Todo un porcentaje de esto. Aparte lo de los afores, cajas de ahorro, etcétera, etcétera, pensión para retiro, todo eso, el gobierno, todo eso lo extrae y se llevan aquí, por ejemplo, es el SAT, la Secretaría de Administración Tributaria, o el Servicio de Administración Tributaria, perdón. Y todo eso se va a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, y desde allá, todo este dinero que es del pueblo, del erario público, de nuestros impuestos, todo eso lo distribuyen aquí. Por ejemplo, a educación le invierten, no sé, vamos a poner un 3.8%. Es el del Producto Interno Bruto y de todo eso más el 3.8%. Okay. A salud, en el área de salud, para salud que vamos a poner pensando, ¿no? Yo no sé ahorita los datos exactamente, pero vamos a pensar que ese es el porcentaje que está invirtiendo el gobierno actualmente. Pero aquí en educación es para construcción de escuelas en toda la República Mexicana, para imprimir libros, los libros de texto gratuito, para computadoras, para crear más salones, para pagar capacitación de maestros, etc. Aquí salud, para crear más hospitales, para pagar los médicos, muchas cosas más. Pero también hay, por ejemplo, para obras públicas. Para obras públicas, otro porcentaje, vamos a pensar que sea el 5%. Carreteras, pavimentación, alumbrado, parques recreativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así en más entornos, ¿no? Salud, educación, obras públicas, vivienda, otro porcentaje, no sé, el 2.5%, el 2.8%, no sé, ¿no? Vivienda, también apoyo a los empresarios o economía, ¿no? La economía de México, otro porcentaje. Y otro porcentaje que es para nóminas, para pagarle a todos los gobiernos, a todos los presidentes, gobernadores, senadores, diputados, y todo de aquí sale, o sea, con nuestros impuestos pagamos a los diputados, le pagamos a los senadores y le pagamos al presidente de la República. Ahí está. Ahí se invierte todo ese dinero que recopilamos. Ahora vamos a hablar aquí de salud. Se tenía pensado construir más hospitales. Se tenía pensado llevar más equipamiento para, no sé, tomografías, rayos X, para detectar cáncer de mama, comprar aparatos más sofisticados de otro país para prevenir el cáncer, o para, si hay un cáncer de mama, erradicarlo. Se iban a comprar todo ese material, todo ese equipo. Y en la educación, muchos niños que no tenían escuelita, que reciben clases bajo un árbol, y todo eso ahí está, que iban a esperanzar que les iba a llegar su escuela. Pero resulta que ya no van a tener esa ayuda aquí, estos, porque como hay mucho embarazo de adolescentes, lo que van a hacer es, todo ese dinero se va a invertir ahora en atender a las niñas o a las adolescentes que tuvieron sus embarazos. Se les va a dar atención médica, se va a pagar a sus incluso hay quienes llevan el tipo de atención de sus primer trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre y después del parto, y si hay complicaciones, si hay aborto, todo eso se paga, atención. Y todo ese dinero que iba destinado para educación, para crear escuelitas o para crear otro tipo de cosas, para comprar esos instrumentos nuevos en los hospitales, ya no se va a comprar porque se le atendió y se dirigió
a la sociedad. Aquellos que estaban esperando a las adolescentes, perdón. Aquellos que estaban esperando su jardín recreativo, sus parques, sus canchas para jugar y ser todos, o estaban esperando la pavimentación de su carretera, que le llegara el alumbrado a su casa porque no tienen, pues no se le va a destinar allá porque se le está destinando a los embarazos de adolescentes. Ahí ves, ahí está, ahí te afecta, pero nada más que tú no te das cuenta, yo no me doy cuenta. Y pensamos, es que a mí no me afecta porque es su problema de ella. No va a tener, no le van a dar trabajo, se va a quedar sin escuela, la van a correr de su casa, lo que sea, es problema de ella, ¿no? Es problema de nosotros también, nos afecta. Eso es lo que Wright Miles estaba haciendo con lo del concepto de imaginación sociológica. En los divorcios, todos los divorcios también afectan al Estado, nos afectan a nosotros por al quitarnos impuestos para atender ese tipo de circunstancias. O sea que todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, nos afecta de una u otra manera. Si tú dejas de ir a tu trabajo, afectas el área y las demás áreas de trabajo que dependen de ti. Y mucha gente se queda sin el recurso, te descuenta su trabajo y no lleva los ingresos para su casa. Lo que dejes de hacer tú o lo que tú hagas afecta positiva o negativamente a los demás. Eso es la imaginación sociológica, que tú te pares a ver y que veas las cosas, los efectos que puede tener más allá. Wright Miles ponía el ejemplo de que tú veas tu sociedad, tu comunidad, como lo haría un extranjero, como lo haría un turista. Un turista se sorprende de todo lo que ve cuando llega. Aquí, por ejemplo, en Tijuana se sorprendería, los turistas, los chinos, los de otros países, se sorprenden ver que hay un burrito ahí en la calle Revolución pintado como tipo cebra y te subes, te ponen un traje de charro. Se sorprenden, pero tú como mexicano, como tijuanense ya no te sorprendes, ya es normal. Entonces, Sir Raymal decía, detente, mira qué hay ahí, qué efectos. Eso es la imaginación sociológica. Y aquí, si ustedes, esta información que yo estoy poniendo aquí está dentro de la plataforma. Cuando aquí lo que está escribiendo él es que cuando hay, por ejemplo, una guerra, las mamás lloran, pierden a sus hijos porque se mueren en la guerra los soldados, las esposas quedan viudas, los niños quedan huérfanos. Hay bajas ahí, hay crisis, pero también hay otros que gracias a la guerra crecen. Los presidentes o las grandes corporaciones de venta de armas aumentan su capital cuando hay guerras, siguen haciéndose más ricas y más poderosas. Otra institución que gana cuando hay guerras son las funerarias. Otra institución que gana cuando hay guerras son las agencias de seguros. Y así, cuando hay alguien que se ve afectado, otros se ven beneficiados. Así es en la vida y todo lo que uno hace afecta al otro. Esa es la imaginación sociológica, jóvenes. Bueno, no les voy a leer lo demás porque es todo casi un poco reiterativo. Ustedes pueden leer esa información, está en su plataforma. Bueno, teoría sociológica, ya para ir cerrando nuestra sesión. Teoría sociológica. ¿Qué es la teoría sociológica? ¿Por qué las personas se suicidan? Decía Emily Durkheim, un sociólogo francés. Mucha gente creía que eran causas sobrenaturales, que no se podían explicar por qué la gente se suicidaba. Otras personas afirmaban en la época de él que era una situación genética, hereditaria, que ya venía dentro de nuestros genes, el deseo de suicidarnos, de quitarnos la vida. Pero Emily Durkheim eso no le convenció, así que se dedicó a hacer investigación tanto en Francia como en Dinamarca y en algunas otras ciudades a nivel global de por qué la gente se suicidaba. Y los resultados que encontró fueron muchos, ¿no? Uno de ellos es que las sociedades se suicidan más, o los que se suicidan más son los que no están afincados o los que no están agrupados o los que no pertenecen a un grupo como a una sociedad, a un club o no tienen amigos. También encontró que el suicidio se da más en las personas que son ateas, mientras que los que son religiosos no se suicidan. Encontró también en esas investigaciones que hizo que el suicidio no es un hecho aislado, es decir, que no es una situación del sujeto mismo, sino que el suicidio se da por las fuerzas, la presión social, es decir, que el entorno, la comunidad, tuvo que haber hecho algo para que ese sujeto se suicidara, se pusiera una pistola en la cabeza y se volara los sesos o se aventara de un puente o lo que haya sido, o se haya colgado. Pero es la sociedad la que ejerce la fuerza para que ese sujeto tome la decisión de suicidarse. Eso fue lo que él encontró. Entonces, una teoría sociológica es un conjunto de enunciados que tratan de explicar, describir
comprender y predecir los hechos y los comportamientos. No solo los explica, los describe, sino que también los predice, anticipa. Por ejemplo, la meteorología anticipa a 15 días cómo va a estar el clima. En la sociología, la psicología y la neurología, y con ayuda de la sociología, por supuesto, anticipan si un sujeto es sociópata, por qué es sociópata. Si un niño tiene esas características, puede llegar a ser un sociópata, un psicópata, puede llegar a tener ese trastorno de personalidad. La ciencia lo predice. Entonces, una teoría tiene eso, ¿no? Tiene esa cualidad, sus esquemas, sus teorías, sus métodos que utiliza para explicar los comportamientos de la sociedad. Entonces, una teoría sociológica hay que apuntar que solamente es válida en una comunidad, en una cultura y en un tiempo determinado. Puede ser que las teorías, hay teorías que se vuelven obsoletas, que ya nos sirven o dejan de funcionar. Y las teorías son por culturas, es decir, la teoría de la personalidad que escribió, por ejemplo, Papalia allá en Estados Unidos, no aplica a Estados Unidos, perdón, no aplica en México, no aplica en Colombia o en Singapur, porque las culturas somos diferentes, tenemos otro estilo de vida diferente, tenemos muchas características diferentes a las de Estados Unidos. Entonces, las teorías son más bien locales, a diferencia de las leyes o las generalidades, ¿no? Por ejemplo, la ley de Newton de la gravedad, esa aplica en China, en Singapur, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en todo el planeta Tierra, dentro de nuestra órbita y dentro de nuestra atmósfera. Fuera de ahí de la atmósfera, pues todavía no se sabe. Pero bueno, las teorías que dan respuesta a una cultura, a una época, todos sus procedimientos, sus enunciados que tienen, su texto, sus argumentos, sirven para explicar por qué esto, por qué lo otro, cuál es la causa, cuál es el origen, cuáles son los efectos, y sirve para predecir qué podría pasar si no se hace esto, si no se toma en cuenta esto o lo otro. Entonces, las teorías sirven para eso, son conjunto de enunciados. Las teorías están basadas en un método científico que pueden tener cierta vigencia de muchos años, o hay algunas que se vuelven clásicas y hay otras que con el tiempo pierden su vigencia y quedan olvidadas porque vienen otras teorías a reforzar o a entender o a explicar el comportamiento de los seres humanos, que cada vez es más cambiante. Nuestra sociedad va cambiando año tras año, día tras día. Entonces, en conclusión, hablamos de las cualidades de un investigador. Decíamos que debe tener la apertura mental, lo que es la actitud cognitiva, la actitud ética de ser honesto y transparente, la actitud reflexiva, ser crítico, de comparar y verificar sus fuentes, que sean confiables, que sea verdadera la información, y una actitud objetiva, que sea fiel y fidedigno a los hechos, que los reproduzca tal como está, que no intervengan sus emociones o sus sentimientos. Y en cuanto a la imaginación sociológica, pues, jóvenes, es ver más allá de lo que es a simple vista vemos y saber que todo lo que está a nuestro alrededor de una u otra manera, nosotros somos responsables, somos parte de ello. Es decir, que lo que hagamos o dejamos de hacer afecta en las demás instituciones o en las demás esferas de la sociedad. Y la teoría sociológica, pues lo que acabamos de reafirmar ahorita es que explican, predicen o describen los comportamientos sociales, los comportamientos de la persona, del hombre en la sociedad. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, que sea mujer, ya sea queer, transgénero, transvesti, o su identidad de género, como sea. Ese sujeto tiene comportamientos, tiene interacción con todas las instituciones, con todas las personas. Entonces, las teorías sociológicas explican por qué una sociedad evoluciona más rápida que otra, por qué no. Otras, por ejemplo, Tijuana tiene 133 años, ¿por qué ha evolucionado tan rápida? Y es una sociedad que va creciendo más y produce más Producto Interno Bruto, más ingresos per cápita que otros estados de la República Mexicana que tienen 300, 400 años de su fundación. Entonces, los sociólogos explican ese comportamiento desde el punto de vista demográfico, de la demografía o la geografía, desde el punto de vista de las ciencias políticas, desde el punto de vista de la psicología, del derecho, etcétera, que son ciencias auxiliares de la sociología. Para eso sirven las teorías, para explicar, para predecir y para describir los comportamientos del ser humano en la sociedad. Hasta aquí termina la sesión, la temática. Espero que haya quedado claro esta información. De lo contrario, pues tenemos un tiempecito, ahorita tenemos unos 4 minutos y medio más o menos, para que si tienen dudas, preguntas, las realicen por medio del chat o pueden abrir su micrófono, los escucho y los atiendo o los leo.
Profe, tengo una duda sobre por qué las personas, sobre que la pregunta, por qué las personas se suicidan. Sí. Tengo una teoría. Es es que hace tiempo, cómo fue que empezó el suicidio? O bueno, yo creo que quizá fue una persona lo creó matándose a sí mismo con medicinas, haciendo agarrar una soga y ahogarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué también tenemos que evitar eso? Ok, pero tu pregunta es, ¿por qué tenemos que evitarlo? ¿Por qué tenemos que evitar el suicidio? ¿Esa es tu pregunta? Algo así. Ok, pues más que evitarlo, la sociedad los sociólogos tratan de explicar por qué la gente se suicida. Quizá hayan algunas organizaciones o corporaciones que tratan de impedir que la gente se suicide. Más bien ahí los sociólogos ya no podrían intervenir, es decir, la decisión la toma cada persona de suicidarse. Lo que ellos están diciendo, lo que ellos proponen en sus teorías sociológicas es que la decisión no solamente la toma la persona, el sujeto que se vuela los sesos, sino que la decisión viene del exterior. Pudo haber sido un problema desencadenado por la falta de aceptación, por la falta de cariño, por la falta de empleo, porque lo despidieron de su trabajo, porque su esposa lo corrió, porque no es aceptado en un grupo religioso, porque su creencia política no funcionó, por cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero la presión social ejerció sobre él una fuerza para que tomara esa decisión. Entonces, lo que las teorías dicen es qué es lo que lleva a una persona a suicidarse, por qué lo hace y demostrar eso científicamente, más bien no prevenirlo, ¿no? Ok, voy a leer lo que dice aquí en el chat, permítame tantito. Del entorno donde está o lo rodea. Sí, sí, claro, pues naturalmente el entorno donde vive la persona, hay influencias, hay agentes externos que llevan a que nosotros tengamos un comportamiento X. O sea, si yo me comporto de tal manera es por mi entorno. En mi entorno hay, por parte de mi familia y los vecinos, hay mucha permisividad, me dejan ser lo que yo quiera, pues entonces mi comportamiento se va haciendo conforme a esas libertades o a esas costumbres que hay allí. Pero si en otro entorno son más restrictivos, más conservadores, más críticos o más tradicionales, el comportamiento de las personas se va ajustando a esas normas, a esas reglas o pautas de comportamiento. Entonces, el entorno influye mucho en nuestra forma de ser y en nuestro ser. Exactamente, por su género, que ahora en día no aceptan el tipo de persona que eres. Correcto, hay sociedades que son muy conservadoras, tradicionales, que no aceptan, por ejemplo, la tendencia o la orientación de otras personas con otra preferencia sexual, porque así lo han recibido de sus familiares, por eso el entorno influye en sus creencias. Si una persona de 12 años piensa que tener otra orientación sexual es feo, es malo, es pecado, o lo que sea, como quieran llamarle, es porque él ha sido influido por la sociedad, así lo han adiestrado. Entonces, la sociedad permea eso, jóvenes. Bueno, ya me queda poquito tiempo para finalizar. Es, por ahí creo que voy a suspender la grabación.